Paz de Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer, vamos a introducir algunos puntos de lo que es la unidad de las misiones, qué es la misión y qué es un misionero. ¿Sí? Vamos ¿cuál es nuestro texto base? ¿Ustedes saben cuál es? Mateo 28, 19. ¿Qué dice? La gran comisión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de misiones es hablar del corazón de Dios, es hablar de un mensaje integral de salvación que no conoce fronteras de ningún orden, que está dirigido a todo ser humano y que considera todos estos ámbitos de una persona física, moral, espiritual, intelectual, social o familiar. La mayoría de las iglesias tienen el deseo de ser parte de esta misión, de esta obra misionera. Dice, para muchos no saben cómo hacerlo o no tienen claro qué son las misiones, y para ello es necesario adentrarnos en las Sagradas Escrituras. Y aquí yo voy a dar algunos puntos que debemos enfocarnos como iglesia y que queremos ser parte de la misión, ¿sí? Como primer punto decimos, ante todo lo espiritual, porque si no nos basamos en lo espiritual, no pedimos dirección al Espíritu Santo, todo se sale de control y lo vamos a hacer mal. Y el Espíritu, Dios no quiere que nosotros nos dirijamos, ¿no? Todos somos dirigidos conforme al Espíritu Santo, ¿sí? Como segundo punto, la misión le pertenece a Dios y es bajo sus instrucciones. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir y nos va a instruir para poder llevar esa misión, ¿sí? Como tercer punto, Dios le otorga la misión a la iglesia, ¿sí? Bueno, sabemos que aquí estas palabras, ¿quién lo dijo? Jesús dijo, y no lo estaba diciendo un discípulo, no lo estaba diciendo Pablo, lo estaba diciendo el mismo Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio, hacer discípulos, ¿sí? Y dice, como cuarto, la Biblia nos dice lo que debemos saber para cumplir con la fidelidad la misión de Dios, ¿sí? Debemos de escudriñar la palabra de Dios para que nosotros seamos guiados, ¿sí? Y dice como otro punto, dice factores de preservación, dice el tiempo. Nosotros debemos de tener un tiempo, ponernos un tiempo de investigar qué es un misionero, qué son las misiones, cómo debemos de, qué es lo que hace un misionero, a dónde va, dónde se dirige. A lo mejor debemos utilizar mapas, conceptos, algo así, ¿no? Entonces, otro punto es el amor. Nuestra iglesia debe de estar bien enfocada en el amor de Dios, dice, y enfocarse también en lo que ha mandado a su Hijo, a lo que mandó Dios, ¿no? A lo que mandó su Hijo, ¿sí? Jesucristo, ¿no? Dice, para salvar a los pecadores de este mundo perdidos, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Dice, o como otro punto, ¿qué significan las palabras misiones y misioneros? Para algunos cristianos estas dos palabras han cambiado sus significados recientemente. Algunos tratan la misión de la iglesia como si abarcara todas las cosas buenas. Algunos cristianos piensan que hacer una obra social o cuidar el medio ambiente o no sé, o por ejemplo llevar comida a algún lado es como si usted fuera un misionero, y no, estamos equivocadamente, ¿sí? Dice, no es que sea malo, pero es algo que pone el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Son obras, ¿sí? Dice, la misión, ¿qué significa la misión? Dice, es llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda nación. Y dice, ¿qué significa ser un misionero? Es alguien reconocido por la iglesia local y es enviado para que el Evangelio sea reconocido también. Es útil para servir, para congregar a los que están en ese lugar. Dice, para ayudarlos, para discipularlos, según en el lugar en donde esté, ¿sí? Y pues no importa el origen o su lengua. Dice, como otro punto, pensar en etnia. ¿Sí saben lo que significa una etnia? ¿Nadie sabe? Bueno, etnia yo tampoco sabía. Una etnia son como pueblos, como los pueblos indígenas, como si yo fuera Oaxaca, como si yo fuera Guerrero, ¿sí? Dice, pensar en etnias y no en países. Nosotros somos mexicanos y nosotros ¿en quién debemos de pensar? En nuestro país, en nuestros pueblos indígenas. Dice,
la mala interpretación del concepto país o etnias ha traído pensamientos equivocados que han tenido a la Iglesia en el cumplimiento de la Gran Comisión. País, conjunto de personas rígidas por un gobierno que habita dentro de una frontera que está dividido políticamente en estados y que tiene una bandera y una moneda. Y ahora, ¿qué es una etnia o nación? ¿Sí? Dice, grupo grande de personas con una identidad propia a causa de su comunidad, historia, religión, lengua, su raza, cultura geográfica y nivel social. ¿Sí? Nosotros debemos de pensar en nuestros pueblos. Sí, yo sé que a lo mejor tenemos ese deseo de a lo mejor ir más adelante, ¿verdad? Si Dios nos dice que sí vayamos a otro país, sí, pero ¿qué tal si el Señor nos dice que mejor vayamos a Oaxaca? Allá no nos va a gustar, a veces no nos gusta, ¿verdad, hermanos? Que digamos, híjole, es que allá está feo, ahorita lo que está pasando, ¿verdad? En el norte, a lo mejor el Señor nos manda ahí, pero no, pues ¿cómo crees si yo tengo aquí a mi esposa? Yo no la puedo dejar. Pero si el Señor nos manda, Él sabe cuál es el resultado que vamos a obtener si nos manda a ese lugar, ¿sí? Y dice, como séptimo punto, dicen pueblos de indígenas en México, es lo que yo les mencionaba, periódicamente en México existen más de 800 denominaciones eclesiásticas registradas y hay 28 etnias no alcanzadas que están esperando que envíen misioneros o inicien un proyecto de traducción de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque se debe de traducir. Hay pueblos que no es su dialecto y ese es el original. Yo comentaba que decía, nosotros hablamos este idioma porque los españoles nos lo trajeron, pero nuestro verdadero idioma son los dialectos, los que se hablan. Ese es el verdadero idioma de nosotros. ¿Sí, hermanos? Dice, como otro punto, preocupación por los misioneros. La Escritura deja claro que el deseo de apoyar a la extensión del Evangelio y llevarlo a aquellos que no han escuchado es parte normal y básica de la sana doctrina cristiana. Debemos admitir y albergar a los misioneros, ¿sí? Debemos de darles alojamiento, ¿verdad? A veces estamos viviendo tiempos difíciles en que decimos, híjole, es difícil porque ha tocado el tema que dicen que son misioneros, pero no, sin en cambio llegan y pues saquean la casa, ¿verdad? Entonces no son misioneros. Por eso dice que debemos de reconocer bien como iglesia a quien enviamos, porque si llega un misionero así nada más, pues no, hermanos, no le podemos dar alojamiento, porque quién es su pastor, de dónde viene, quién lo mandó, cuál es su denominación, ¿sí? Entonces dice, como otro punto, apoyar económicamente entre las iglesias locales, la cooperación entre múltiples, apoyar económicamente como iglesia, o sea, los misioneros, ¿sí? Conjuntamente con alianzas evangélicas verdaderas, que nosotros debemos de, ahora sí que nos debemos de apoyar como iglesia, decir, no, pues a veces decimos, no, ¿yo por qué voy a dar dinero? No, pero el misionero necesita dinero. ¿Dónde se va a quedar? Necesita comida. Si tiene familia, si tiene hijos, si tiene una esposa, entonces necesita economía, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, a lo mejor nosotros no tenemos esa gran comisión como ser misioneros, pero nosotros debemos de orar, ayunar y sobre todo ofrendar, ¿verdad? Para apoyar esa misión. Dice, como otro punto, dice, fundamental, bueno, esto ya lo había dicho, sabemos a quién debemos apoyar. El apóstol Juan lo resume para nosotros de forma sustancial. No cabe duda de que esperamos que los cristianos compartan el Evangelio cuando son dispersados debido a la persecución o viajan por otros asuntos como negocios, ¿sí? Era lo que yo les mencionaba, les decía. Dice en Hechos 8:4, dice que algunos fueron dispersados para llevar el Evangelio, pero en Santiago 4:13 nos menciona y nos dice, vamos ahora los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pues no son misioneros, ¿verdad, hermanos? Sino van a hacer negocios, ¿no? Entonces, eso no es la obra de Cristo, ¿sí? Y dice, como por último ya punto, dice, la ayuda debe de ser abundante. Dice, nuestro apoyo al misionero
tenemos que procurar y que no les falte nada y como si estuviéramos supliendo un viaje. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, haciéndolo todo para el Señor, no para el misionero, porque la obra es de Cristo, no es de nosotros, hermanos. Espero que les haya servido estos puntos. Sí, hermano. ¿Me permites hacer un comentario? Sí, amén, gloria a Dios. El día 8 de octubre de los Corrientes fue el día del misionero. Hay una cita bíblica, Romanos 10:15. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. El día 8 de octubre de los Corrientes fue el día del misionero. Y yo agregué, misionero es la persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras. Entre aquellos que no creen, las características de un misionero son: debe de ser maduro en forma espiritual, tener buena disposición para ir a donde el Señor le ordene ir, debe de tener gran conocimiento de las Escrituras, debe de saber usar bien la palabra de verdad, usar la espada de doble filo con poder y autoridad. Amén. Gloria a Dios. Sí, el trabajo misionero es bien extenso. Yo nada más lo único que son algunos puntos, podrían ser los más principales, pero el trabajo misionero es grandísimo. Ya lo mencionaba usted, hermano, ser un hombre maduro, saber bien la Escritura. ¿Por qué? Porque a donde vaya va a tener que discipular a los que están ahí, ¿sí? No nada más se lleva el Evangelio y decir, Cristo te ama y confiesa tus pecados y ya no, sino hay que discipularlo. ¿Por qué? Porque pues a veces decimos, bueno, ya hizo la confesión, ya se arrepintió y ya se queda abandonado. No. Tuvimos la bendición de ir el sábado a los tutelares y gloria a Dios, el Señor nos dio la victoria y también debemos llevar el Evangelio a las cárceles. Ahorita creo que van a tocar ese tema y que sea de bendición. Y bueno, espero que les haya servido Gloria a Dios. estos puntos para que pues, tomemos en cuenta lo que es el plan misionero, ¿sí? Hermano, vamos a orar vamos a dejar el lugar a mi hermano Cárdenas. Para orar.